7:18 de la mañana. A esta hora seguimos con más de Primera Página, su primer punto informativo. Nosotros a esta hora cambiamos de formato y de tema también. Vamos a hablar de política en nuestro país y también los encuentros internacionales. Hoy nos acompaña vía Zoom Pablo Quintero, quien es politólogo y consultor político. Un gusto recibirlo. Bienvenido a Primera Página. Hola Daniela, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación al programa. Queremos agradecerte a ti que nos acompañaras vía electrónica en esta oportunidad y ver también diferentes puntos. Hoy amanecimos con la noticia que sigue avanzando el calendario electoral en nuestro país para las megas elecciones del 21 de noviembre y ya está establecido el tarjetón para estas elecciones. Sí, bueno, ayer se definió con las autoridades del Consejo Nacional Electoral todo lo que es la dinámica del padrón electoral, la posición de los partidos políticos en donde van a tener su tarjeta y la gente va a poder votar este 21 de noviembre. Vemos que el tradicional Partido Socialista Unido de Venezuela conserva la posición en el tarjetón del lado izquierdo, de arriba a la izquierda, igual el Partido Comunista, Tupamaro, hay muchos partidos, hay muchas tarjetas, es una elección con una alta participación, estamos hablando de más de 70.000 candidatos según cifras del Consejo Nacional Electoral. También, bueno, tenemos partidos como El Cambio, la tarjeta de Acción Democrática aparece por allí, hay muchos partidos nuevos, tarjetas que realmente son quizás nuevas para las personas, la gente, el común denominador, la gente de a pie, conoce los partidos tradicionales, estamos hablando de los partidos del G4, aparece por allí Voluntad Popular, es decir, va a ser una elección realmente competitiva desde el punto de vista que hay muchas tarjetas, hay muchos candidatos inscritos. Luego entramos a una fase de proceso de modificación de candidaturas y luego viene lo que es la fase de campaña electoral propiamente dicha. Entonces, yo creo que estas son unas elecciones que, como te había dicho, son competitivas por la gran participación, pero de alguna manera son unas elecciones donde la dispersión del voto del lado opositor va a estar bien marcada producto de la falta de unidad en algunos sectores. Justamente vemos los partidos ya representados en esta tarjeta, nos dicen muchos partidos registrados en ellos, pero algunos de ellos van en alianza, pese a que no tengan algunos una tarjeta única. La parte también educativa electoral es fundamental para saber si, por ejemplo, selecciono la tarjeta X, estoy apoyando también a la tarjeta Y, que esto lo hemos visto también en diferentes elecciones en nuestro país. Sí, por supuesto. Yo creo que lo importante de cara a estas elecciones es que el ciudadano, la gente que vaya a participar, sepa dónde está el partido de su preferencia o el partido por el cual vaya a votar. Evidentemente, muchas cosas se prestan para la confusión porque ante la gran cantidad de tarjetas, y estamos hablando de tarjetas quizás muy parecidas a otras, la gente tiende a dispersar el voto o a votar por el que sea, por decirlo de alguna manera. Creo que es importante en este caso que al momento de la campaña los partidos permitan que el ciudadano identifique bien la tarjeta y el candidato de su preferencia, por supuesto. Sobre todo este tipo de fenómenos se da al interior del país, donde la gente evidentemente no tiene quizás tanta información sobre los candidatos y los partidos políticos que van a participar. Claro, además vemos posiciones de partidos que por excelencia han tomado esa posición en diferentes comisiones de nuestro país y que ya es una parte identificativa visual al momento de votar. La votación también ha sido uno de los temas álgidos en los últimos años, si el sistema es confiable, fidedigno y todo esto, pero ya no escuchamos ese tema. Incluso nos han dicho que este CNE es uno de los mejores estructurados de los últimos años. Ya este punto ya no es uno de los álgidos. Sin embargo, se sigue pidiendo elecciones libres en nuestro país, en estos encuentros que se hacen también en México, en esta oportunidad que iniciaron el 3 de septiembre hasta el 6 de septiembre. Nos gustaría analizar un poco sobre esto en la próxima parte. Vámonos a una pausa aquí en Primera Página. Pablo Quintero nos seguirá acompañando, consultor político y politólogo. Al regreso revisamos también la participación con ustedes. Ya quien es consultor político y politólogo, corrijo, le estaba preguntando hace unos minutos antes de irnos a la pausa, precisamente sobre los puntos de las elecciones, los encuentros de diálogos en la oposición y también del gobierno. 3 de septiembre, 6 de septiembre, primeros encuentros que han arrojado algunos resultados, por lo menos públicos. Uno de los puntos que se ha venido solicitando por parte de la oposición en muchas de las oportunidades es la denominada elección libre en nuestro país. ¿Cómo tomarlo en cuenta en estos momentos cuando ya no se habla del CNE y se ven estos acuerdos de diálogos que siguen avanzando?
Bueno, el diálogo empezó ya hace poco tiempo, ya tenemos prácticamente 15 días desde el momento de la instalación de la mesa en México entre la delegación del gobierno, la delegación del oficialismo y la delegación de la oposición encabezada por Gerardo Blay. Es importante recordar que esta es prácticamente la quinta mesa que se que se establece entre los venezolanos, entre estos sectores, chavismo y oposición. Es evidente que ya se dio un primer acuerdo, un primer preacuerdo. En este caso se tomó un tema de política exterior, un tema muy importante que es el asunto de la Guyana Esequiba, un territorio que ha estado en disputa por muchísimo tiempo, pero que en este proceso de diálogo ambas partes, tanto el chavismo y la oposición, se pusieron de acuerdo por lo menos para fijar una opinión al respecto. Y lo otro es la protección al pueblo frente al COVID-19, que esto es la recuperación de los recursos, el levantamiento de las sanciones, que de alguna manera es parte del enfoque político y de negociación que le ha dado el gobierno a esta mesa de diálogo. Recordemos que esta mesa se da bajo la necesidad de un contexto donde hay unas sanciones hacia la economía venezolana y por otro lado también por parte de la oposición con un enfoque político se da bajo la necesidad de ver cómo la oposición tiene mayor incidencia dentro del juego político, recupera espacios y genera condiciones para las próximas elecciones del 21 de noviembre y de cara, evidentemente, a unas elecciones presidenciales para el 2024. Entonces, yo creo que el diálogo parcialmente ha sido productivo, las partes han demostrado generar algún tipo de acuerdo, algún tipo de confianza, sin embargo, yo creo que estamos en pleno desarrollo y no hay que adelantarse a los resultados de este diálogo. Sea positivo o negativo, yo considero que lo que está pasando en Venezuela en este momento hay que analizarse bajo la sombra de las elecciones del 21 de noviembre y el contexto de la política exterior, la nueva política exterior de Estados Unidos por parte del gobierno de la Casa Blanca. El discurso o doble discurso del gobierno, por ejemplo, cuando hablan sobre levantar las figuras de los protectores de las diferentes entidades, sean gobernadores o alcaldes, se había indicado de que sí, que se aceptaba esta solicitud. Sin embargo, el presidente de la República hace unos días, cuando se presentaba la vaguada en el estado de Mérida, en Tovar, decía que parecía no estar de todo convencido de poder levantar la figura del protector. Entonces, ¿vemos esto como un doble discurso o como una estrategia política? Bueno, sin duda es una estrategia política, Daniela. Durante una campaña electoral, cualquier comentario que venga del presidente o de figuras del alto gobierno o personajes políticos o líderes políticos de la oposición debe estar sujeto al análisis dentro de la manipulación, dentro de la incidencia sobre esos mensajes en algunos sectores políticos. Es decir, sabemos perfectamente que la figura del protector no está dentro de la Constitución, es un invento por parte del gobierno para vigilar a aquellas gobernaciones o alcaldías que no están en su poder. Es una figura totalmente improductiva, ineficiente e inconstitucional que no genera resultados prácticos para realmente dar resultados a la ciudadanía. Entonces, vemos que cuando así el presidente o alguna figura del gobierno recuerda el tema de los protectorados, eso lo que busca es disminuir la curva de credibilidad y de confianza dentro de los sectores de la oposición sobre el voto. Muchas personas dirán, bueno, ¿para qué voy a ir a votar si el chavismo gana una elección, perdón, el chavismo pierde una elección, me van a poner un protector a mi candidato, le van a poner un protector a mi gobernador alcalde? Entonces la gente evidentemente va a echar para atrás su voto o va a pensar que el voto no tiene sentido, pero esto forma parte de las cosas o las pequeñuelas que se dan dentro de una campaña electoral. Por Por eso supuesto. siempre es importante recordar que todo lo que está en campaña, cualquier declaración dentro de la campaña, se magnifica. Ahora bien, ¿es una amenaza creíble? Sí, porque ya el chavismo ha puesto algunos protectores y lo vimos en el caso del estado de Nueva Esparta, lo vimos en el caso del estado Táchira y en otros estados del país. Sin embargo, yo creo que es importante no comer casquillo y que los partidos políticos sigan haciendo campaña, sigan comunicando y sigan acercándose a la gente, no bajo la figura de lo que diga Nicolás Maduro, sino bajo el mensaje que ellos tengan que proponer. Claro, le consulto esto porque venimos de un proceso electoral de abstención, donde la participación ciudadana fue disminuida proporcionalmente en comparación de los últimos tiempos en nuestro país. Normalmente el venezolano se caracteriza por incluso hacer largas colas para votar y poder ejercer su derecho al voto. Sin embargo, en las últimas elecciones vimos todo lo contrario y además los resultados también se vieron reflejados luego de que se presentaran los escrutinios del CNE. Se habla sobre los protectores, nos dice que hay que evitar, nos dices de manera textual, comer casquillo.
Pero ¿cómo realmente recuperar esa confianza del electorado y cómo poder hacer que la política vuelva a tomar la fuerza y la seriedad que tenía en el pasado? Bueno, en un sistema político donde los candidatos tienen de popularidad prácticamente entre 10 y 15%, el más alto para la última fecha era quizás Juan Guaidó con un 18%, sin embargo ya debe estar en cifras rojas igual por debajo del 10%, es decir, en una crisis de credibilidad, de popularidad, donde la gente sigue apostando a las conversaciones cotidianas ya no son la política y nunca han sido la política durante un buen tiempo. Las conversaciones cotidianas es los servicios públicos, la educación, el dólar, cómo llevar más comida a la casa. Eso es lo que habla el ciudadano. La salud, el COVID-19. Entonces, ante una crisis de popularidad, evidentemente, los partidos políticos deben reconectar con el ciudadano desde una campaña política acercada a la calidad de vida y a las cosas que involucran a la familia venezolana. Hay que presentar algunas propuestas, pero también propuestas reales, propuestas tangibles, propuestas que de alguna manera modifiquen la vida del ciudadano a corto plazo. Lo otro también es una campaña o una comunicación un poco más cercana. Evidentemente, nos dimos cuenta, o la oposición se dio cuenta, que habló mucho para la comunidad internacional, que dependió mucho de la comunidad internacional para solucionar los conflictos del país y abandonó el terreno nacional. Entonces eso hay que recuperarlo. Por otro lado, tener en cuenta que Venezuela atraviesa un proceso de desinformación donde quizás llevar el mensaje en algunos sectores más recónditos del país es más complicado. Tener nuevamente buenas políticas en nuestro país, política que sigue avanzando. Por ejemplo, estamos en temporada preelectoral, estamos en este proceso en donde los candidatos están allí, muchos candidatos que están ya en unión y otros que no. ¿Cómo se ven estos encuentros ya que faltan tan solamente pocas semanas para este encuentro del 21 de noviembre? Bueno, el candidato que vaya por su lado, un candidato que no tenga equipo, que no tenga estructura, que no tenga recursos, que no tenga comando de campaña y que tampoco tenga un plan de gobierno y una estrategia, un candidato solitario y va a quedar como candidato y no como alcalde o gobernador. Aquellos candidatos que tengan una alianza no perfecta, pero sí una alianza sólida frente al adversario, aquellos candidatos que tengan lo anterior, aquellos candidatos que tengan un mensaje que llevar, pero más allá del mensaje tengan la capacidad de articular y organizarse para la fecha del 21 de noviembre, con testigos cercan un poco más a la victoria. Vemos que del lado del chavismo hay un cierto mínimo de unidad estratégica para estas elecciones. Vemos que del lado de la oposición hay candidaturas que no están definidas todavía para la fecha y evidentemente eso va a afectar la incidencia del voto, faltando pocos días para estas elecciones. Siempre es importante recordar que en un proceso electoral de alta oferta, donde hay mucha competencia, aquellos candidatos que no logren establecer alianzas tienen más posibilidades de repartir el voto y que el voto se vaya disperso entre varios sectores. Aquellos candidatos que vayan unidos de alguna manera y que su nivel de organización política sea lo suficientemente alta, son candidatos que de alguna forma pueden salir victoriosos este 21 de noviembre. Sí, además vemos el aire electoral porque se ven en las calles de nuestro país algunas remodelaciones, pintura, asfaltado, iluminación, entre otras actividades que se han dado en los últimos días debido a las elecciones del 21 de noviembre. Pero parte de las inquietudes que nos han presentado en las redes sociales en los últimos tiempos es por qué los políticos se dedican a hacer el trabajo solamente cuando están de cara a unas elecciones y quieren ser reelectos y no durante el periodo por el cual son escogidos. Bueno, porque desgraciadamente la política en Venezuela se ha resumido al electoral y muchos políticos y partidos políticos se dedicaron solamente a ser eficientes cuando hay una campaña electoral. Cuando no hay elecciones, hay un proceso de desactivación, muchos se dedican quizás a otras cosas, a la denuncia, a la queja permanente, y yo creo que eso es dañino para la política. La política solamente, la política es una actividad 24/7, la política no se detiene ni por pandemia, ni por Semana Santa, ni por Navidad, ni por elecciones. El candidato debe seguir siendo político después de las elecciones y debe construir alternativas, debe ir a las calles, debe generar activismo político después del 21 de noviembre para poder reorganizarse para otro proceso electoral. Entonces yo creo que además que es importante que la ciudadanía entienda y diríamos tenga una imagen nueva de una política renovada, una política con otra cara.
una política más cercana, que no solamente la acompañe cuando no hay cuando hay elecciones, sino también después de las elecciones se le lleven propuestas a la gente, se reorganicen las comunidades, se haga eso que se llame tejido social entre partidos y ciudadanía, que considero que es importante en este momento. Por supuesto, además nos hablaba hace unos minutos sobre las estrategias políticas que utilizan algunos sectores para desmotivar el voto y otros, bueno, para llamarlo. Pero mire este comentario, lo hace el Náufrago 27 a través de Twitter y dice, buenos días a su invitado, el voto de ir o no ir a votar es prácticamente ya se ha perdido la validez, porque vote o no para el gobierno es igual, porque él siempre va a ganar por donde sea, porque el gobierno no se queda con las manos atadas, porque siempre le busca la vuelta como sea. Esta es la expresión que nos realiza a través de las redes sociales. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, el señor Náufrago quizás tiene una posición un poco pesimista, eso es válido, evidentemente muchas personas en Venezuela caen en eso que llamamos desesperanza aprendida, pensar que como las cosas estuvieron mal van a seguir mal, y bueno, es parte de las opiniones que muchos ciudadanos tienen respecto al voto. Cuando el valor del voto se pierde o la gente tiende a pensar que el voto no sirve para nada, no van a cambiar las cosas, eso es una actitud que se lamenta muchísimo porque el trabajo de los políticos no se hizo allí en ese caso. El trabajo del político es motivar, es conducir, es comunicar la esperanza a la gente y yo creo que hubo un tiempo donde eso no ocurrió. Sí, justamente cómo refrescar la política es uno de los temas que de repente se ha tocado muchas veces sobre la mesa, pero que realmente en la práctica ha costado un poco poder hacerlo. Son muchas las recomendaciones que se hacen a través de los expertos, pero a ciencia cierta no se sabe cuáles son los pasos exactos a tomar. Algunas experiencias en otros países nos los han dado, pero Venezuela sin duda alguna es un fenómeno totalmente atípico, por llamarlo de alguna manera. Nos presentamos y pensamos en algunas cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, esas personas que creen que el voto no es necesario, pero que es un derecho y además está contemplado en la Constitución y que se ha demostrado que es la mejor herramienta ciudadana que hay, que es una forma de alzar la voz, pero solamente en la urna electoral. Es correcto, el voto es la herramienta pacífica y ciudadana que tienen todos para generar cambio. Evidentemente, en un sistema donde ocurren muchas tragedias, muchas cosas están mal, a veces se pierde esa capacidad de pensar de que, bueno, que el voto te va a cambiar. Mucha gente quiere salidas rápidas y en política, en los tiempos de la ciudadanía, eso es normal. Un ciudadano de a pie no está pendiente tanto de los procesos políticos como lo está un candidato o como lo estamos nosotros, los consultores. Realmente los tiempos de la ciudadanía son muy lentos en relación a la política y a veces se requieren respuestas rápidas, pero vemos que la experiencia a nivel mundial, Daniela, nos da a entender que los procesos de transición y de cambio se han dado a través del voto. Pasó en Chile, pasó en otros países. Por poner un ejemplo solamente de la región, el voto es lo que te genera circunstancias para desencadenar cambios en la política más adelante. Tenemos también a Ramón Ramos, el líder, que nos escribe y dice lo siguiente: ¿por qué cree que desde la oposición y el oficialismo se sigue manejando la vieja política de seguir imponiendo candidatos desde Caracas sin tener en cuenta los liderazgos regionales municipales? Bueno, mira, aquí la respuesta quizás es un poco histórica. En Venezuela, desde la época de la colonia, quizás las decisiones muchas se tomaban en Caracas, realmente. Eso de que los candidatos lo imponen desde Caracas es una cultura política de los partidos de nuestro sistema político venezolano. Eso siempre ha ocurrido así. Eso ya es un asunto interno de los partidos. Quizás hay partidos que se deben someter a un sistema de primarias. Considero que las primarias son importantes porque le dan democracia a los partidos y permiten que los cuadros jóvenes, gente joven o gente quizás un poco más preparada o con mayor capacidad de gestión pueden ponerse en unas elecciones. Yo creo que eso es algo que va dentro de la dinámica de cada partido. Pablo, queremos agradecer que nos acompañaras el día de hoy en esta oportunidad a través de la plataforma digital. Gracias por visitarnos de esta manera. Gracias a ustedes, Daniela. Feliz día. Feliz día para ti. Pablo Quintero nos estuvo acompañando, politólogo y también consultor político.